Bienvenido, bienvenida a este rinconcito del podcast Esencialmente. Ya sabes, tu podcast de temas de salud mental y relaciones. Soy Laura Moratalla, soy psicóloga, estoy encantadísima de estar a este lado del micro y te doy las gracias por estar al otro lado y dar sentido así a este espacio. Hoy me supone un auténtico reto grabar el podcast. Voy a ser totalmente sincera porque además quiero que entiendas que quizá mi voz hoy la escuches diferente, quizá en algún momento me escuches ronca y demás. Y es que tengo una bronquitis horrorosa que mira que a mí no me para nada, que siempre digo que tengo un umbral del dolor súper alto, que tengo mucho aguante, que enseguida me repongo, que tengo una naturaleza muy generosa en ese sentido porque enseguida de verdad que salgo de cualquier cosa que me pase y me activo, pero no ha sido el caso. Esta semana me ha arrasado la bronquitis que me han diagnosticado y estoy en cama. O sea, llevo 3 días metida en la cama y salgo para este compromiso que tengo, que me encanta, que ya lo sabéis que me gusta muchísimo el podcast, pero quería explicarme porque quizá notes que hablo más bajito o, como te digo, que tengo la voz tomada. Pero vamos con un tema muy importante que además me apetece muchísimo hablar sobre ello y que espero que te ayude en lo que te voy a compartir. Vamos con el tema de la comparación, de cómo dejar de compararnos con los demás. Es un tema fundamental porque es algo muy nocivo el tener esta actitud para nuestra autoestima. Y es cierto que muchas veces esa comparación la aprendemos desde pequeños, ya sea en casa porque nuestros padres nos han comparado con nuestros hermanos o nuestros primos o nuestros vecinos, o ya sea en la escuela porque es verdad que el sistema educativo impulsa o incentiva a que nos estemos comparando. Es decir, si yo saco un 6 y María ha sacado un 8, María es mejor que yo. Y ya está, solamente por esto, sin tener en cuenta más aspectos, sino nada más que el resultado. Y muchas veces cogemos y desde ahí aprendemos a compararnos. Y es muy, muy importante que tengamos en cuenta las diferencias que tenemos con respecto a los demás, que nosotros tenemos unas fortalezas y unas debilidades distintas. Y esto es fundamental y es el primer punto que quiero que tengas en cuenta, que no podemos compararnos con los demás porque nuestra realidad es distinta, pero nuestra realidad a todos los niveles, con respecto a educación, con respecto a cómo estamos configurados incluso, con respecto a nuestras experiencias, con respecto a los objetivos que tengamos en nuestra vida, con respecto absolutamente a todo, somos distintos. Entonces, no nos podemos comparar con personas que no han seguido el mismo camino, que no están siguiendo ese mismo camino, porque tienen objetivos diferentes, experiencias diferentes y en definitiva no nos encontramos en la misma situación a ningún nivel. Entonces, compararnos no nos beneficia en ningún caso. No digo que no modelemos, y esto luego lo vamos a ver, pero compararnos no nos ayuda. Hay compañeros míos de profesión que dicen que sí, que es beneficioso compararnos con los demás. Yo aquí no estoy de acuerdo porque en la comparación normalmente no fijamos en personas que consideramos que están por encima de nosotros para de esta manera hacernos chiquititos, no para extraer un aprendizaje que sería lo que significa modelar y luego veremos cómo hacerlo. Sino eso, lo utilizamos como para sentirnos pequeños, porque lógicamente si tenemos ética y somos empáticos, no nos vamos a comparar con alguien que creamos que está por debajo de nosotros, con alguien que esté en una situación de desventaja, porque esto, pues normalmente la ética no nos permite hacerlo y está bien, ¿vale? Entonces no lo vamos a hacer a la inversa, para hacernos nosotros sentir chiquititos. Entonces, esto muchas veces carece de sentido, pero realmente la mente hace este tipo de cosas y esto no nos beneficia en ningún caso. Entonces, uno de los aspectos importantes es este que te digo, que no nos comparemos con nadie porque normalmente nuestra historia y nuestros objetivos no van a coincidir con los de esta persona. Y aparte, otro punto importante es que nos estamos comparando con lo que vemos. Y realmente nosotros vemos, por decirlo de alguna manera, una fotografía de esa persona. Vemos una parte de la vida de esa persona. No vemos todo lo que hay abajo. No vemos su sufrimiento, quizá, no vemos lo que ha tenido que recorrer para llegar donde está,
no vemos las dificultades que puede seguir atravesando, no vemos las facilidades que ha podido tener para llegar al punto en el que se encuentra, no vemos absolutamente nada. Única y exclusivamente vemos la superficie. Entonces nos estamos comparando, como te decía, con una fotografía. Y tener esto en cuenta es un aspecto importante para dejar de hacerlo, porque realmente no tenemos una base para sentirnos mal en esa comparación si únicamente nos estamos comparando con una pequeña parte de lo que conocemos de una persona o de una vida. Antes te decía que modelar sí puede ser un gran recurso. Para eso podemos fijarnos en una actitud que tenga una persona que nos gusta, cómo actúa, cómo se comporta, cómo le va en la vida, y decidir si esa actitud puede encajar con nuestra personalidad. Si es así, podremos comenzar a practicar para modelar esto que nos puede beneficiar en los objetivos que tengamos a nivel personal. Y esto es muy diferente que ver a una persona y decir, jolines, es que me encantaría ser como ella, es que yo no soy como ella, es que qué mal, es porque yo he nacido así y demás. Es muy diferente a esto. Es ver esto y decir, vale, ¿qué puedo hacer para ponerlo en marcha? Y aprender para aplicarlo en nuestra propia vida. Esto sí nos beneficia muchísimo. De hecho, podemos aprender mucho de nuestro entorno y esto sí que es de gran ayuda para que podamos seguir creciendo y no caigamos en esa comparación que a veces resulta tan nociva. De hecho, algo importante llegados a este punto es que seamos conscientes de que la única comparación positiva es la que hagamos con nuestra propia persona. Para ello podemos elegir un punto en concreto de nuestra vida y compararnos con ese punto. Podemos echar la vista atrás 5 o 10 años y ver qué hemos aprendido a lo largo de estos años. De esta manera nos sentiremos bien porque veremos que hemos crecido a nivel personal, que hemos aprendido cosas, que hemos mejorado y también nos sentiremos capaces de seguir haciéndolo si así lo deseamos. También echando la vista atrás nos podremos dar cuenta de aquellas debilidades que aún se mantienen y que queremos mejorar. Pero si al mismo tiempo somos capaces de ver aquello en lo que hemos crecido, podremos utilizar ese sentimiento de capacidad para mejorar en estas debilidades. Entonces, ese punto de comparación con nuestra propia persona nos beneficia a muchos niveles y es el más sano que puedes aplicar si tu mente recurre a compararse con los demás. Lógicamente, si llevas muchos años comparándote con otras personas, tu mente tiene un hábito generado. Entonces vamos a tener que ir corrigiéndolo hasta que se integre esta comparación más sana o el actuar modelando a los demás, como te decía anteriormente. Así que cada vez que tu mente se compare con los demás, date cuenta de estos aspectos que hemos visto, que te estás comparando con una fotografía, por decirlo de alguna manera. Que lo que puedes hacer es recurrir a modelar las actitudes de esa persona, si así lo deseas, y que el punto de comparación más positivo y más sano es el que hagas contigo mismo o contigo misma. Espero que te sea útil esto que te he querido compartir en este podcast, más breve que los anteriores, espero que también lo entiendas, pero que utilices este punto de comparación que es mucho más sano y que seas consciente de lo que supone para tu autoestima seguir comparándote con los demás. Si quieres añadir algo que consideres que puede ser beneficioso para dejar de compararnos con los demás, lo puedes hacer a través de comentarios y no te vayas sin dar 5 estrellitas al podcast y sin seguirlo para perderte los siguientes. Nos vemos la próxima semana. Besito. Chao.